Hola a todos. Hoy es lunes, 18 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo Paul Craig Roberts está aquí con nosotros. Bienvenido, Axel. Gracias, Nima. Y Paul, déjame leerte algunos de los tweets de Trump de hoy. Ya sabes, hoy ha tuiteado que Irán está deseando firmar un acuerdo, que quieren un acuerdo con muchísimas ganas. Y más tarde volvió a tuitear, diciendo que Irán habla de un acuerdo y luego le envía un documento completamente inútil, sin relación con nada de lo que habían hablado. Increíble. Y además, hace apenas unos minutos, creo que unos 15 minutos o algo así, volvió a tuitear y dijo que se suponía que iba a atacar a Irán mañana, pero que canceló ese ataque porque Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo, le estaban pidiendo que no atacara a Irán. Así que canceló el ataque de mañana. No habrá ningún ataque contra Irán. Y quizá lo que está intentando, porque la gente comenta otra vez que está intentando, lo llaman taquilla, algo así. Pero el otro punto sería que tal vez está tratando de hacer algo, de engañar a la gente, y que va a atacar a Irán. Por cierto, por lo que sabemos de parte de los iraníes, ellos están preparados y no se toman en serio ese tipo de tweets, ni ven ningún motivo para seguir a Donald Trump, que un minuto dice una cosa y al siguiente lo cambia todo. Paul, ¿cómo ves la situación con Donald Trump? Creo que estaría bien empezar por su visita a China y por lo que quería conseguir de China. ¿Cuál es tu valoración de eso? ¿Lo del viaje a China? Sí. Bueno, como sabes, creo que no tiene ningún sentido ninguno de estos viajes ni ninguna de estas negociaciones, porque nunca abordan el problema real. Me fijé en que no hubo un comunicado conjunto después de la reunión. Tampoco hubo una rueda de prensa conjunta. Y también noté que la versión de Trump sobre la reunión era completamente distinta de la versión china. Así que no tenemos ni idea de si algo de lo que Trump dice que salió de esa reunión es cierto, porque los chinos no repiten nada de eso. Entonces, ¿a quién creemos? Pues depende de en quién tengas más confianza. Y no creo que el indicador de confianza se incline mucho hacia Trump. Por las razones que has mencionado, ahora tiene una postura y dentro de 5 minutos, otra distinta. Siempre está fanfarroneando. Siempre actúa como si Irán ya estuviera destruido o a punto de estarlo. Siempre amenaza con atacar y luego lo cancela porque alguien se lo pide. Y no tiene ningún sentido. No sé cuál es el propósito de todo esto. No sé si hay alguien en su gobierno que pueda hablar con él sobre el impacto que está teniendo. Queda en ridículo. Y no veo cómo eso puede beneficiarle. Sabes, una de las cosas que los políticos siempre han querido evitar es parecer ridículos. Pero a Trump parece no importarle. Así que creo que el único elemento realmente importante de la reunión entre Trump y el líder chino fue la declaración del líder chino a Trump. No te metas con Taiwán o habrá conflicto en lugar de acuerdos comerciales. Yo creo lo que dijeron los chinos, que si Estados Unidos puede evitar intentar meterse entre China y Taiwán, que forma parte de China y lo ha sido desde los años 70, cuando el presidente Nixon reconoció la política de una sola China. Si Estados Unidos simplemente deja eso en paz, China, en mi opinión, no nos molestará y seguirá siendo un buen socio comercial. Pero si el impulso estadounidense hacia la hegemonía o simplemente hacia crear problemas interviene en Taiwán, vamos a pagar un precio muy alto. Así que creo que esa es la única parte importante de toda la reunión. No pienso que nada más tenga sentido o importancia. Y sobre por qué se celebró, la verdad, no lo sé. Supongo que los chinos decidieron complacer a Trump. Fue Trump, creo, quien pidió la reunión. Así que bueno, dijeron, vale, vamos a complacerle. Y ellos no son confrontativos ni buscan conflicto. Así que eso es, más o menos, todo lo que creo que hay que decir al respecto. Puede que me esté perdiendo algo, pero creo que no.
I mean, I may be missing something, but I think not. I think the point of the main Creo que el punto central del problema para China es Taiwán, un tema del que querían hablar con la administración Trump. Pero con el comunicado de la Casa Blanca, no hemos visto nada relacionado con Taiwán. No mencionaron nada. La parte china sí dijo que se trató el tema durante la reunión, en la visita que tuvieron. Y Paul, ¿ves que Estados Unidos vaya a tomar una decisión sobre Taiwán en un futuro próximo? Porque China realmente quiere, ya sabes, la unidad de Taiwán con la patria. Y just embrace them. and they can do it by force, in my opinion. And at this Sure. particular moment that we're in, they don't need. Y en este momento concreto en el que estamos, no necesitan atacar Taiwán. Pueden imponer algún tipo de bloqueo o embargo y Taiwán acabaría rindiéndose. No hay forma de salvarlos. Es una isla. ¿Va a facilitar eso Estados Unidos o va a escalar la situación? Porque Donald Trump ha aprobado una nueva ayuda a Taiwán de más de 11,000 millones de dólares en armas. No sé de dónde salen esas armas, porque ahora mismo no las tienen, pero quieren enviarlas a Taiwán. Y China lo sabe. China sabe que Taiwán está de su lado, no del lado de Donald Trump. ¿Cómo lo ves tú? He's not on the side of Donald Trump. How do you see that? Well, I don't see what the weapons can do. Bueno, yo no veo qué pueden hacer esas armas. Así que puede que Trump quiera enviarlas simplemente porque eso da dinero a los fabricantes de armamento de Estados Unidos. Ya sabes, tenemos una industria armamentística enorme y por eso necesitamos conflictos, o al menos la expectativa de conflictos para que la gente se arme y compre las armas. De lo contrario, es difícil mantener el sistema en marcha. Es un sector gigantesco, muy caro y siempre tiene miles, decenas de miles, quizás cientos de miles de personas empleadas, y las acciones de esas empresas valen mucho. Así que, para mantener todo eso, necesitan mover armas. Si no hay conflictos reales, necesitan al menos la expectativa de que los haya. Para eso ha servido la OTAN. Y una de las razones por las que a Trump no le gusta la OTAN es que no compran suficientes armas y por tanto no apoyan a nuestra industria armamentística. It doesn't support our armaments industry. So the point of the weapons. El tema de las armas que van a Taiwán no servirían de nada en una guerra con China. No hay forma de que Taiwán pueda disuadir a China de tomar el control por la fuerza. Pero China no quiere hacer eso. No tiene necesidad. El plan chino siempre ha sido ir integrando poco a poco su economía con la nuestra y que así vean que forman parte de nosotros. Así que no tengo claro qué motiva al liderazgo taiwanés. Puede que sean maletines de dinero de los estadounidenses. Tal vez les estemos pagando para que adopten una postura algo hostil hacia China. Pero no creo que Taiwán quiera un conflicto, al menos no un conflicto militar con China. No tiene nada que ganar con eso. Y tampoco creo que haya ninguna posibilidad de que nosotros podamos salvar a Taiwán si llegara a producirse un conflicto militar, por la misma razón por la que nuestros barcos no pueden entrar en el estrecho de Hormuz, no pueden acercarse a la costa china. Straits of Hormuz, they can't get close to the Chinese shore. So, what can we do? Entonces, ¿qué podemos hacer? Prácticamente, no hay nada que se pueda hacer militarmente, salvo usar armas nucleares. Pero los chinos también tienen armas nucleares. Hace algunos años, alguien en el Pentágono dijo algo sobre cómo podríamos lanzar un ataque nuclear contra China y todo eso. Los chinos respondieron de inmediato y mostraron las rutas que usarían sus misiles para entrar en Estados Unidos y cómo desapareceríamos. No se sintieron intimidados en absoluto. Dijeron, de acuerdo, esto es lo que os pasaría. Así que creo, Nima, que toda esta idea de que Estados Unidos tiene que controlar a todos los países, a todo el mundo, esa especie de enfoque hegemónico, siempre ha formado parte de la mentalidad liberal estadounidense. Esa creencia de que somos un país indispensable, de algún modo con privilegios y derechos por encima de los demás. Perdona que te interrumpa. Te refieres a los neoliberales, ¿no? No estás hablando de los liberales, porque liberales como Noam Chomsky estaban totalmente en contra. Bueno, no es un neoliberal.
Chomsky es un liberal. Me refiero al liberal clásico. I'm talking. I'm talking about the American political liberals of the Estoy hablando de los liberales políticos estadounidenses del siglo XX. Los liberales políticos de esa época creían en el excepcionalismo americano. Escribieron libros sobre ello. Ya sabes, los profesores en las universidades estaban representados en el Departamento de Estado y en otras partes importantes del gobierno. Esa visión se reforzó con la doctrina Wolfowitz cuando se derrumbó la Unión Soviética, porque en aquel momento China no era lo que es hoy, en 1991, y la Unión Soviética era la única limitación al unilateralismo estadounidense. Y cuando colapsó y empezamos a desmembrar la Unión Soviética, ya sabes, se separó toda la parte del Lejano Oriente o de Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, todo eso se desgajó. Separamos Ucrania, separamos Bielorrusia. off. We broke Belarus off. And of course, the whole Warsaw Pact was gone. Y por supuesto, todo el Pacto de Varsovia había desaparecido, igual que los países bálticos. Y eso, ya sabes, permitió a los neoconservadores estadounidenses declarar con mucha audacia la doctrina de la hegemonía. Creo que ese es el gran problema en todas partes. Es el problema con Rusia, con Irán, con China, desde el punto de vista estadounidense. Ahora bien, el problema de Estados Unidos con Irán también está influido por Israel, por el lobby israelí. Trump está muy controlado por Israel. Atacamos a Irán por Israel. Y esto lo reconoce oficialmente el responsable jurídico del Departamento de Estado, que escribió en un documento, al que puse un enlace en mi página web, que Estados Unidos atacó a Irán a petición de Israel. Así que ahí está el origen de todos los conflictos. Esa idea de que de algún modo tenemos que mandar en todas partes. Have to be in charge everywhere. And to be in charge, Y para mantener el control, intentamos desestabilizar a otros países para bloquear sus iniciativas. Y todo esto se multiplica en el caso de Oriente Medio, porque Trump es un auténtico títere de los israelíes. Así que tenemos la hegemonía del gobierno israelí en la región, que ellos reivindican a través del llamado Gran Israel. Y Trump apoya eso. Esos son los dos problemas, y no se habla de ellos. No se ve, ni en la comunidad de política exterior de Rusia, ni de China, ni de Irán, ni de Europa, ni de Estados Unidos. Ningún debate sobre la agenda sionista del Gran Israel y lo desestabilizadora que resulta. Básicamente, Israel les ha dicho a todos los países de Oriente Medio, vamos a acabar con vosotros porque estorbáis al Gran Israel. we're going to terminate you because you're in the way of great Israel. This is an assertion of hegemony. Esto es una afirmación de hegemonía sobre Oriente Medio. Y nadie dice nada sobre la política estadounidense de hegemonía mundial. Es precisamente la razón por la que estamos usando a Ucrania en una guerra por delegación contra Rusia. Los neoconservadores estaban decididos a desestabilizar Rusia. Ya sabes, lo intentaron primero cuando enviaron al ejército georgiano a Osetia del Sur, creo que fue en 2008, y luego derrocaron al gobierno ucraniano, formaron un ejército y estaban a punto de lanzarlo contra el Donbass ruso. Todos estos son intentos de desestabilizar Rusia. Tuvimos una revolución de colores en Georgia, una antigua provincia rusa, y durante un tiempo fue hostil, pero los rusos superaron eso. Consiguieron un gobierno que no era hostil, y nosotros intentamos derrocar también a ese gobierno. Not hostile, and we tried to overthrow that government. That was last year or the year before, I forget, Eso fue el año pasado, o el anterior, no lo recuerdo bien. Pasan tantas cosas. Pero aquel intento estadounidense de provocar una segunda revolución de color en Georgia fracasó. Así que toda la agresión viene de Israel y de Washington. No viene de China, de Rusia, ni de Irán. Rusia se vio obligada a intervenir en Donbass. No lo querían hacer, está claro. Putin hizo todo lo posible por evitarlo. Durante 8 años se escudó en los acuerdos de Minsk para no tener que actuar. China evita cualquier tipo de conflicto real. E Irán no ha atacado a nadie, salvo como respuesta a un ataque. Trump dice que es una nación terrorista, pero ¿dónde está el terror? Quiero decir, ¿qué actos de terror cometen? Ellos son los que sufren el terror. They suffer terror. It's the assassination of their leaders. Es el asesinato de sus líderes, de sus científicos,
por parte de Israel y de Estados Unidos. Así que cuando tienes una situación así, tan evidente, en la que esa pretensión hegemónica de Estados Unidos e Israel es la fuente de todos los problemas, y nadie lo reconoce, ni lo comenta, ni dice, oye, a ver, ¿cómo puede haber paz o negociación si una de las partes reclama la hegemonía sobre todas las demás? Eso no permite ni la paz ni la negociación. Y esa es la gran frustración. Llevo muchísimo tiempo insistiendo en esto, y casi no hay respuesta. La gente no dice, estás equivocado, déjame explicarte por qué. No dicen, oye, esta es una idea, deberíamos empezar a pensar en ello. They don't say, oh, this is an idea. We better start thinking about this. That's right. How can the Iranians negotiate Exacto. with the United States? ¿Cómo pueden los iraníes negociar con Estados Unidos e Israel si Estados Unidos e Israel ni siquiera reconocen que Irán tenga derecho a su soberanía? Y los iraníes ni siquiera dicen eso. Sí, ya lo hemos comentado antes. ¿Por qué los iraníes no plantean la cuestión de la agenda sionista del Gran Israel? ¿Por qué no lo hacen? Deberían decir, miren, negociemos eso, y no si tenemos o no el derecho, como lo tenemos según el Tratado de No Proliferación, a enriquecer uranio o a controlar nuestra costa, nuestras vías marítimas. ¿Por qué estamos negociando eso? Deberíamos estar negociando la pretensión de Israel sobre Oriente Medio. En fin, solo repito lo que ya dije antes. Pasa a tu siguiente pregunta. I'm just repeating what I've said Oh, before. Go on to your next question. yeah, yeah. Sí. Donald Trump parece que uno de los objetivos de su visita a China era convencerles de comprar petróleo estadounidense y de alguna forma sustituir el petróleo iraní por petróleo americano. Pero parece que eso ha fracasado, porque no veo a China queriendo depender de Estados Unidos en materia de energía. La energía es algo muy estratégico para ellos y muy importante para su economía. Por eso no quieren. Puede que quieran muchas cosas con Estados Unidos, mucho comercio con Estados Unidos, pero en el caso de la energía, eso no va a pasar. Y no quieren ser. ¿Esa es su valoración? Is it your assessment? Well, yeah, I think you're right. China doesn't want to be Bueno, dependent on the United sí, States. So, creo que tienes razón. China no quiere depender de Estados Unidos para nada. Pero mira, Nima, la energía es fungible, el petróleo es fungible, como el dinero. No tanto como el dinero, pero existe un mercado del petróleo. Entonces, ¿por qué importa de dónde se obtiene el petróleo? No estoy seguro de que las grandes compañías petroleras estadounidenses sepan siquiera qué parte de su suministro es estadounidense y qué parte viene de Arabia Saudí, de los Emiratos del Petróleo, de Nigeria o de donde sea. No clasifican el petróleo que tienen según el país. Quiero decir, sí que quieren separar el crudo pesado del crudo ligero y todo eso, porque el proceso de refinado es distinto. and all of that because the refining process is different. But the notion that there's a supply. Pero la idea de que hay un suministro de petróleo estadounidense y que se vende de forma distinta al de otros países, así no funciona el mercado del petróleo. Las grandes compañías que se dedican al refinado compran el crudo en el mercado, venga de donde venga. Así que no entiendo muy bien cómo pretende Trump venderles solo petróleo americano. Es algo curioso. ¿Y por qué querría hacerlo? Bueno, se podría decir que Trump lo quiere, porque eso le daría cierto control sobre China. Pero está claro que ellos no van a aceptar eso. Así que puede que sea simplemente una muestra de la hegemonía estadounidense. Estados Unidos lleva mucho tiempo intentando controlar los flujos de petróleo. Esa es la razón. To control oil flows. That's the reason. That's one of the reasons. Maybe Esa es una de las razones. O quizá no lo sea. Bueno, creo que la verdadera razón por la que nos quedamos tan atrapados en Oriente Medio fue la Guerra Fría. Intentábamos mantener a los soviéticos fuera. Pero sin duda, una razón muy importante del arraigo estadounidense en la región es el control del flujo del petróleo. Es, en realidad, un método de control por parte de Estados Unidos. Ahora bien, el petróleo es una mercancía global, no está compartimentado. No hay un precio para el petróleo estadounidense por un lado y otro distinto para el saudí, o el de Irak, Siria o los países del Golfo. No funciona así. Así que, en mi opinión, Estados Unidos no puede imponer una hegemonía. Israel, en cambio, sí ha logrado utilizar a Estados Unidos para imponer la suya en Oriente Medio. impose its hegemony
in the Middle East. We destroyed Libya for them and Iraq and Syria. Destruimos Libia por ellos, e Irak y Siria también. Acordamos atacar Irán, y eso fue un error. Además, les hemos dado los medios y la cobertura diplomática para destruir Palestina. Así que el Gran Israel es algo real y ha avanzado. El primer obstáculo serio que encontró fue cuando Putin envió la Fuerza Aérea Rusa a Siria para detener la invasión del presidente Obama. Pero luego Putin se retiró y se fue, y ahora Siria ha desaparecido. El segundo obstáculo que encontraron los israelíes fue este ataque a Irán. No fue en absoluto el éxito que israelíes y estadounidenses esperaban. De hecho, fue una derrota para Israel y para Estados Unidos. Recuerda, no fue Irán quien pidió el alto el fuego. Así que esta es la primera vez que el concepto del Gran Israel se topa con algo que lo frena. Y está claro que Trump no quiere reanudar la guerra, porque ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué puede hacer? Sabemos que no puede hacer nada. Quiero decir, aparte de usar armas nucleares, y eso, en el caso de Irán, está prácticamente descartado. No hay ninguna amenaza que justifique el uso de armas nucleares. Irán no representa una amenaza existencial para Estados Unidos. Sería una amenaza regional solo si lo atacamos. Así que Trump no puede hacer nada, y eso le frustra, y por eso fanfarronea, amenaza y actúa como si tuviera a Irán cogido por el cuello, y como si en cualquier momento fueran a aceptar su destino y hacer lo que él les diga. Pero eso no va a pasar. No es verdad. Well, that's not going to happen. It's not true. He clearly could not intimidate the Chinese. Está claro que no pudo intimidar a los chinos. Puede que tenga más suerte con Putin. Putin no ha mostrado ninguna intención de pelear por nada. Así que aparte de eso, no veo mucho margen para la agenda israelí de hegemonía, ni para la agenda neoconservadora de hegemonía. Creo que se han topado con los límites. No puede ir más allá, ¿sabes? A menos que la voluntad política de Irán se derrumbe o que los rusos permitan que Putin venda el país. ¿Qué probabilidad hay de eso? No mucha. Pero aparte de eso, Trump está frustrado, Netanyahu está frustrado. Están impotentes, no pueden hacer nada. Paul, lo que veo ahora mismo en Israel. Ya sabes, has mencionado que Israel está avanzando con su especie de agenda del Gran Israel. Pero lo que veo ahora, comparado con lo que había antes de que empezara esta guerra, es muy distinto. Antes hablaban de los acuerdos de Abraham. Hablaban de mejorar las relaciones entre Israel y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Ahora, Arabia Saudí está hablando de un pacto de no agresión entre los países del Golfo y con Irán. Ven hasta qué punto dependen de Irán, porque el resultado de la guerra, hasta ahora, está cambiando las condiciones de los países del Golfo. Son más dependientes de Irán, sobre todo por la situación en el estrecho de Hormuz. Y no pueden enviar todo lo que producen fuera de sus países, solo a través de esos oleoductos. Es imposible hacer eso. Por eso creo que van a seguir siendo independientes, dentro de su propia estrategia, digamos. Pero ¿no ves que lo que hizo Israel fue destruir todo lo que habían intentado construir durante tanto tiempo? Y yo veo, literalmente, que Estados Unidos no va a volver a estar como antes en los países del Golfo. Veo que esos estados árabes se están acercando más entre ellos. No me importa demasiado Emiratos Árabes Unidos, porque Emiratos no tiene realmente peso dentro de los países del Golfo. Los países más importantes son Arabia Saudí y Qatar, junto con Omán. ¿Y cuál es tu valoración sobre eso? Bueno, eso es lo que estaba diciendo. Pensaba que la era de la hegemonía israelí y estadounidense había terminado. Se había topado con barreras que no podía superar, salvo quizá Putin, que ha proyectado la imagen de una persona muy débil. Así que no hay mucho más camino para Estados Unidos e Israel. Puede que destruyan Líbano, pero no si Irán se pone del lado de su aliado histórico, Hezbollah. Y creo que, de todos los países, los iraníes me parecen un poco más guiados por principios, un poco más movidos por un sentido del honor, en el significado antiguo de la palabra.
Por eso no creo que los iraníes vean en su interés abandonar a sus aliados, sobre todo si tienen la oportunidad de atraer de nuevo hacia ellos lo que queda del mundo árabe, que no es mucho. Si tienen la oportunidad de atraer a los estados del Golfo y a Arabia Saudí para que se asocien con eso, en lugar de con Israel y Estados Unidos, entonces no pueden abandonar a Hezbollah, porque eso demostraría que ellos tampoco son de fiar. Así que sí, ese era el punto que intentaba explicar. Tú lo has expresado quizá con más claridad que yo. Creo que los márgenes de maniobra de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio están prácticamente agotados. La aparición de drones y misiles hipersónicos que pueden cambiar de rumbo y llevar múltiples cabezas, muchas de ellas falsas, son cosas con las que la fuerza militar tradicional no puede lidiar. Así que la idea misma de una superpotencia ya no significa nada. Es cierto, puede que tengan armas más potentes, pero en una guerra convencional, Estados Unidos no tiene ninguna ventaja que Irán no tenga. De hecho, parece que Irán cuenta con misiles más eficaces. Así que creo que eso es una fuente de frustración para Trump. Creo que él realmente pensaba que éramos tan poderosos que Irán se derrumbaría, o que, ya sabes, la gente se levantaría y derrocaría al gobierno. Pero ¿cómo se puede creer algo así? No lo entiendo. En realidad lo creían. Quizá ya no lo crean ahora, pero lo creyeron también sobre China. Y hay una provincia en China que limita con Kazajistán, si no me falla la memoria. Durante años estuvimos allí, y en esa zona, en esa provincia china, hay población musulmana. Hemos intentado agitarlos y provocar problemas dentro de China de esa manera. Igual que antes, conseguimos agitar Chechenia dentro de Rusia y provocar un problema. Pero creo que todo eso ya ha llegado a su límite. Y pienso que Trump está, de alguna manera, desacreditando a Estados Unidos. Quiero decir, ya estábamos desacreditados, pero su comportamiento es realmente atroz, ¿no te parece? Fíjate en el lenguaje humillante que ha introducido en la política. Hoy mismo está en la campaña intentando destruir a Thomas Massie, el congresista republicano de Kentucky, un seguidor de Trump desde hace años, pero crítico con Israel. Y ahora ha dicho, hay que deshacerse de él. Han metido $30 millones en estas primarias. Y son unas primarias, ni siquiera es la elección general. Es una campaña de primarias. El lobby israelí ha reunido 10 millones y hay otros 20 millones más que Trump y los republicanos van a usar para derrotar a Massie, porque es crítico con Israel. Bueno, esto no va a sentar nada bien. Trump ya ha echado del Congreso a Marjorie Taylor Greene, que era una de las grandes favoritas de la gente de Trump. Se comporta de una forma tan insensata, hace tantas acusaciones absurdas contra la gente. Y además, déjame decir esto, creo que Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que sigue en los negocios mientras es presidente del país. Mira el salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca. Es su propia empresa de construcción. Va a ganar dinero con eso. Su Bitcoin, su dinero electrónico, también ganó dinero. Su esposa tenía uno. Hay todo tipo de negocios. Sus hijos están fabricando misiles. Sí, la familia. Y el propio Trump. Quiero decir, la idea de que el presidente cree empresas para ganar dinero aprovechando que es presidente. Ya vimos algo de eso con Biden vendiendo influencia y con Hunter, su hijo, cobrando $50,000 al mes de los ucranianos por protegerlos. Pero Trump, según los informes, está ganando miles de millones. Miles de millones. Bueno, ¿cómo es posible? No recuerdo que Eisenhower tuviera negocios, ni Nixon, ni John Kennedy, ni Reagan, ni Jimmy Carter. Tampoco recuerdo que George Herbert Walker Bush tuviera negocios mientras era presidente. Ahora bien, estoy seguro de que hicieron favores a algunas personas y más tarde obtuvieron algo a cambio.
Les pusieron en consejos como esos. Consiguieron algo, sí, pero no estaban dirigiendo negocios que ellos mismos hubieran montado mientras eran presidentes para ganar dinero por ser presidentes. Creo que esta es la primera vez que pasa algo así. Bueno, quizá ocurrió hace mucho tiempo. Los ferrocarriles, creo, sacaron bastante dinero gracias a Abe Lincoln, pero que el propio presidente actúe como empresario mientras supuestamente dirige el país. Eso tiene que ser un conflicto de intereses enorme. Y nadie dice nada. No hay comentarios. Puede que los demócratas estén guardando todo esto y que cuando vuelvan al poder le caiga encima todo el peso. Desnuevering esto puede ser tweet ilegal. Verás, esta es la práctica. Al menos, esto es lo que siempre se enseñó a los estadounidenses. La práctica en los países del tercer mundo, en América Latina, en África, en partes de Asia, la práctica es que la persona que controla el gobierno lo usa para hacerse rica. Así que, la razón por la que la gente quiere estar en el poder es para usar el gobierno y enriquecerse. Pues bien, Trump ha traído eso a Estados Unidos. Al menos, así es como me parece a mí. Quiero decir, quizá me equivoque, apenas empiezo a pensarlo. Estoy pensando en voz alta contigo. Pero ahora, si miras todo esto como una señal de deterioro, Creo que los números están de tu parte y respaldan lo que piensas. Los números, todo eso que acabas de mencionar, está en las noticias. Nadie puede ignorarlo. pero lo están haciendo. Sí lo están haciendo. Los están ignorando. Y claro, puedo entender por qué lo harían los republicanos, pero ¿por qué los demócratas? A lo mejor están simplemente recopilando toda esta información. Si Trump pierde las elecciones de mitad de mandato, los demócratas podrían usar todo esto para ir a por él. La verdadera pregunta es, ¿va a perder esas elecciones? Porque, ¿qué tienen los demócratas que ofrecer? Si miras a los líderes demócratas, son tan malos o peores que Trump. No hay ningún salvador en ninguno de los dos partidos. Es terrible. Y no pasa solo en Estados Unidos. Ningún país occidental tiene un líder viable. En el Reino Unido, el Partido Laborista quiere que Starmer dimita. Tiene un apoyo público muy bajo. Lo mismo ocurre con el canciller alemán, con el presidente francés. Mires donde mires, no hay apoyo. Y no hay nadie esperando entre bastidores para entrar, tomar el relevo y hacerlo bien. Quiero decir, los republicanos no tienen a nadie. A los pocos buenos que tienen, intentan quitárselos de encima, como a Thomas Massie. Paul, ¿cómo crees que sería si Thomas Massie, ya sabes, derrota a Donald Trump y a sus seguidores? Porque los sionistas, como has mencionado, están intentando meter mucho dinero en esta campaña contra él. Y hemos visto a Pete Hegseth, al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance y al propio Donald Trump. Todos están atacando a Thomas Massie. Y si gana, si logra superar las dificultades que tiene ahora mismo, ¿qué significaría eso para el futuro? Bueno, significa que el lobby israelí se ha debilitado porque esta maniobra ha fracasado. Y claro, hay otros que sin duda están cansados de que el lobby israelí les diga lo que tienen que hacer. Ya sabes, si fueras senador de Estados Unidos y alguien del lobby israelí viniera a decirte lo que tienes que hacer, no sentaría nada bien, ¿verdad? Así que, si este ataque contra Massie, que está organizado por el lobby israelí, porque Trump no es más que un títere del lobby israelí, eso es lo que es. Si eso fracasa, entonces el poder del lobby israelí habrá recibido un golpe. Está debilitado y puede que otros consigan resistirse, que acabe desmoronándose y que Estados Unidos recupere su soberanía sobre su propia política exterior. Ahora mismo, Estados Unidos no tiene soberanía sobre su política exterior en Oriente Medio. No es un país soberano. Sigue las directrices de Israel. Quiero decir, ¿por qué si no atacamos a Irán? Es como dijo el asesor jurídico del Departamento de Estado en un informe que justificaba la guerra.
que Estados Unidos atacó a Irán a petición de Israel. Trump lo niega, pero esa es la posición oficial del asesor legal del Departamento de Estado. Así que es cierto, sabemos por qué Trump atacó a Irán. It's true. We know why Trump attacked Rubio them. said that. Rubio lo dijo delante de las cámaras, Paul, ¿te acuerdas? Rubio dijo que atacamos Irán por culpa de Israel. Israel, we attacked Iran. Right. And this is an official Exacto. State Department. Y ahora, esto es un documento oficial del Departamento de Estado que lo dice claramente. Así que creo que si Massi consigue resistir este ataque, que no es más que una avalancha de acusaciones y demonizaciones, y teniendo en cuenta que, por supuesto, Massi no tiene $30 millones para combatir esas mentiras, lo normal sería que perdiera. Pero en unas primarias, quienes van a votar son sus seguidores más fieles. Mucha otra gente ni se molestará. Así que puede que logre salir adelante. Si no lo consigue, ¿qué nos dice eso? Nos dice que ningún miembro del Congreso de Estados Unidos, ni de la Cámara ni del Senado, puede representar a su electorado en lugar de representar a Israel. Si logran acabar con Massi, el poder del lobby israelí se consolidará y nadie volverá a criticar las políticas de Israel. Criticize Israeli policies. And so the hold they will have on the United States. Así que el control que van a tener sobre Estados Unidos será total. Ya sabes, lo hemos comentado antes, tienen un control impresionante. Hablamos de estados republicanos como Texas y Florida. Las legislaturas republicanas han aprobado y los gobernadores republicanos han firmado leyes que dicen que si eres residente de Texas o de Florida y criticas a Israel, no puedes trabajar para el Estado ni tener un contrato para suministrarle bienes o servicios. Bueno, si Israel puede conseguir que los gobiernos estatales aprueben leyes así, se ve claramente el enorme control que tienen. Y ya lo hemos comentado antes, creo. En las universidades consiguieron que despidieran a la mujer negra que era presidenta de Harvard porque permitió que los estudiantes protestaran contra el genocidio de Israel en Palestina. Protest the Israel's genocide against Palestine. So they fired the Despidieron a la presidenta de la universidad como si ella pudiera hacer algo respecto a las protestas. Y luego Trump dice, vale, si protestas contra Israel, te expulsan de la universidad. Pero ¿cómo puede Trump decirle a una universidad que tiene que expulsar a sus estudiantes? Eso no es asunto suyo. Y después añade, si son estudiantes extranjeros y critican a Israel, los voy a deportar. Bueno, eso demuestra la influencia que tiene Israel. Y cualquiera que critique a Israel, los periódicos influenciados por Israel te demonizan, te llaman antisemita, negacionista del Holocausto, intentan que te despidan de tu trabajo. Si eres profesor, te echan. Es un poder increíble. Así que si Massi gana, eso va a sacudir ese poder, y lo sabremos mañana. Si pierde, sabremos que los israelíes nos tienen completamente atrapados. Israelis have us in an iron grip. Paul, Donald Trump, before being elected, he said that Paul, Donald Trump, antes de ser elegido, dijo que quería separar a Rusia de China. No quería que Irán y Rusia fueran enemigos de Estados Unidos. Dijo que las sanciones eran una tontería y que había que hacer algo al respecto, porque estaban destruyendo el dólar y su poder. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, tiene la guerra en Ucrania, una nueva guerra en Oriente Medio, y ha conseguido, de alguna manera, reunir a todos esos actores. Me refiero a Rusia, China e Irán. Y Putin va a estar en China mañana y pasado mañana, el martes y el miércoles. and the day after tomorrow on Tuesday and Wednesday. And how do you see the way? Do you think that Donald ¿Y Trump tú cómo lo ves? is still thinking ¿Crees que Donald about Trump the sigue petrodollar pensando en el or petrodólar, en el poder del dólar o en algo por el estilo cuando se trata de la economía? ¿O su right principal now preocupación ahora va a ser? you mentioned the Has mencionado la situación de Israel en Oriente Medio, when it comes to China, pero cuando hablamos de China o de Rusia, is it hay que just tener una you estrategia have to global. have some sort of Y yo no veo plan? nada de I eso don't see ocurriendo that ahora that mismo sort con la is happening administración right Trump. now with the Y él lo Trump sabe. administration. Cuando fue a China, And lo he vio, knows that. lo vivió, When he- en mi when he opinión. went to China, he saw that, he experienced that, in my opinion. I think the grand strategy with regard to Russia Creo que la gran estrategia respecto a Rusia es aislarla de Europa.
hacer que Europa compre todo a Estados Unidos y nada a Rusia, sobre todo energía. Vi que Putin estaba considerando la idea de permitir que los estadounidenses se hicieran cargo del gasoducto Nord Stream y que él seguiría suministrando el gas natural. Pero el gasoducto estaría en manos de los estadounidenses y serían ellos quienes vendieran el gas a los europeos, no los rusos. Así que creo que Putin es el elemento débil en el triángulo Irán-Rusia-China. Me parece que es muy débil. Russian-Chinese triangle. I think he's very weak, and his negotiator, Dmitriev, is Y su negociador, Dmitry, es un representante de los oligarcas. Y lo que en realidad está negociando no son las condiciones de Putin para poner fin a la guerra en Ucrania, sino acuerdos comerciales que benefician más a los estadounidenses que a los rusos. La idea es que si los acuerdos que hacen los rusos favorecen a los estadounidenses, estos se sientan satisfechos con su mayor parte de los beneficios y renuncien a las sanciones. Así que creo que esto convierte a Putin en una figura muy débil. Está dispuesto a vender los intereses soberanos de Rusia a cambio de negocios que agradan a los oligarcas. Y Yervesiu no es una posición fuerte. So that's not a strong position. We see too that he does next to nothing. También vemos que apenas hace nada para evitar que Ucrania siga con la guerra, y las incursiones ucranianas en Rusia llegan cada vez más al interior del país. El otro día hubo 1,000 drones atacando muy dentro de Rusia, matando a civiles y causando todo tipo de daños, cuando Putin tiene el poder de acabar con esa guerra casi de inmediato, pero no lo usa, no usa la fuerza. Así que no creo que a Putin se le tome ya en serio como se le tomaba, por ejemplo, en 2007, cuando habló en la Conferencia de Seguridad de Múnich, una persona muy segura de sí misma que hablaba con mucha firmeza. Eso ya no lo hemos vuelto a ver. Así que We've seen nothing of that anymore. So I think that China creo que China tiene su propia manera de manejar las cosas. Creo que Irán, al asegurarse de poder resistir un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, no solo resistirlo, sino salir victorioso, como lo hizo, ha llegado a un punto en el que ni Israel ni Estados Unidos quieren reanudar el ataque. ¿Cuánto tiempo lleva Trump amenazando con reanudarlo? ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? Y siempre se echa atrás. Se echa atrás porque no puede hacerlo. Así que creo que esto marca un gran cambio en el mundo, y probablemente tengas razón al decir que esto podría llevar al mundo árabe a aliarse con Irán y a alejarse de Estados Unidos e Israel, porque Irán ha demostrado que es predominante. Y si Masih gana, creo que eso romperá el poder del lobby israelí en Estados Unidos. Más gente se atreverá a cuestionarlo. Así que tenemos que rezar para que mañana Masih resista. Ya sabes, nunca se habían gastado $30 millones en unas primarias. Es increíble. $30 million on the primary. It's shocking. Racing. It's shocking. Es impactante. Y esos $30 millones son solo el dinero que se está usando contra Masih. Massive. Of course, Investment eso es ese nivel de dinero. comparable money. So it's almost all the money that's being spent is Así que, prácticamente, todo el dinero que se está gastando es dinero israelí, dinero recaudado en Israel. Sería estupendo, porque entonces tendríamos 2 derrotas para Israel, derrotas importantes, y eso aceleraría el tipo de desarrollo del que hablabas. Así que solo podemos esperar. En mi opinión, nunca podrá haber paz mientras haya partes que reclamen hegemonía sobre las demás. if there are parties claiming hegemony over others. Exactamente. This is inconsistent with any kind of peace. Esto es incompatible con cualquier tipo de paz. Mientras estos 2 países sigan reclamando una hegemonía, la de Israel es regional, la de Estados Unidos es mundial. Mientras eso continúe, ninguna negociación de paz tiene sentido. Es una contradicción en sí misma. Y tenemos que poner este tema sobre la mesa. If we don't, Si no lo hacemos, todo este lío va a acabar muy mal. No se puede vivir completamente ajeno a los hechos que están ocurriendo. No se puede. completely unaware. Pero eso es justo lo que está pasando. Seguimos adelante como si esas amenazas de hegemonía no afectaran a nada, como si aún pudiéramos tener paz, buena voluntad y convivir en armonía. Y eso es un completo disparate.
it's total nonsense. Exactly. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como Great siempre. pleasure, as always. Well, thank Bueno, you gracias, Nima. Tengo muchas ganas de esto. for this. Okay. Fail. Hasta luego. Send Memories no trust. Klachera. Sure. send- Adiós. Adiós. Goodbye. Goodbye.